Vamos a hacer un estudio de la transfiguración de Jesús, o este evento que pasó. Tiene mucho significado a ciertas cosas. Pero hay una palabra aquí que si uno la coge literalmente puede cambiar la doctrina. Las personas que creen que cuando uno muere su tal alma se va al cielo se basan a una palabra que está aquí, que es cuando le dice que fue una visión, la cogen literalmente como si hubiera sido una visión, que lo que vieron estaba pasando físicamente ahí. Ahora, basado esa palabra, la doctrina cambia. Porque si tú dices que, cuando veamos en el versículo, si tú dices que Moisés y Elías estaban ahí, eso quiere decir que entonces su alma nunca murió y que estuvieron ahí con Jesús, que bajaron del cielo, que estuvieron ahí con Jesús. Ahora, eso sí cogen la visión literal, la palabra visión literalmente. La otra doctrina sería, que es la que yo creo, que es la que la Biblia me prueba, que la visión que ellos tuvieron fueron una visión espiritual. Una visión como si ahora mismo yo veo a un ángel y nadie más lo puede ver. En otras palabras, lo vi en lo espiritual, pero más nadie lo vio. Yo digo, tuve una visión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo vi. Pero no quiere decir que estaba pasando en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Dios puede hacer que tú veas algo en el mundo espiritual. Vamos a ver aquí que eso se lo mostró a Juan. A Juan le mostró el libro de Apocalipsis completo. Eventos que iban a pasar en el futuro. Eso fue un tipo de visión que Dios le mostró a él. No fue que estaba pasando el momento, sino fue una visión. Él estaba en el espíritu. Ahora, el peligro de esas dos, de interpretar esa palabra mal, es que si los apóstoles nos decían, sigan en la verdadera doctrina, y te advertían que muchos maestros y muchas personas iban a predicar falsa doctrina, y lo dijeron muchas veces en la Biblia. Eso quiere decir que si esta palabra te cambia la doctrina, entonces una de las dos tiene que estar bien. No pueden ser las dos, tiene que ser una. Igual con todo. Si tú crees en la Trinidad y yo no creo en la Trinidad, y tú tienes tu prueba y yo tengo mi prueba, una de las dos personas tiene que estar mal y una tiene que estar bien, si están basadas en la Biblia. Tiene que haber una doctrina. Yo creo que no todo el mundo está correcto 100%. Yo no creo que yo estoy correcto 100%, pero tengo base bíblica para decir que la visión que pasó aquí fue una visión en el mundo espiritual que yo quiero. No es que Moisés y Elías estaban vivos, que sus almas estaban vivas, porque la Biblia dice bien clara que el día de resurrección es cuando tú vas a recibir el cuerpo transformado, y entonces estaremos con Dios. Vamos a leer qué quiere decir la palabra visión. ¿Ok? Vamos a leer 3 versículos. Y esta palabra visión nos vamos a dar cuenta que pasó en el mundo físico. Y la otra palabra visión pasó en el mundo espiritual. Ahora, las dos palabras vienen de la misma raíz, pero el escritor te dice cuál es. ¿Cuál él identificó como que pasó en el mundo espiritual y cuál pasó en el mundo físico? La palabra que se usa para el mundo físico, que ellos vieron una visión, que lo vieron en el mundo físico, es
optasía. ¿Okay? Y viene de la palabra, de la raíz original de la palabra es optanomai. Optanomai. Esa es la raíz, que quiere decir cualquiera de las dos. Pero la que vamos a leer ahora es la que se refiere al mundo físico. Ok, vamos a leer. Lucas 1:22. Y nos vamos a dar cuenta que en estos 3 versículos que se usa esta palabra, al ellos ver algo celestial, hubo una reacción física en el mundo físico. O un cambio. Vamos a leer. Lucas 1:22. Y cuando salió, no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, pues les hablaba por señas y permaneció mudo. Este era el sacerdote Zacarías, cuando el ángel se le presentó. Okay. Esto lo vio en el mundo físico, y afectó al mundo físico de él. Quedó mudo. Ahora, vamos a leer Lucas 24:23. Y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Estas eran si no me equivoco, las mujeres que fueron a la tumba y no encontraron a Jesús. Más de una persona vio el mismo evento. Eso pasó en el mundo físico. Ahora vamos a leer en Hechos 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Este fue lo que le pasó a Pablo cuando él iba de camino y Jesús se le presentó. ¿Y qué pasó? Quedó ciego. Afectó al mundo físico este evento. Ahora, la palabra visión en el mundo espiritual quiere decir que se pronuncia orama. La otra se decía optasia. Esta es orama. Y la definición es un espectáculo a la vista o una visión. Okay. Vamos a buscar los versículos. En Hechos 7:31. Y mirando Moisés se maravilló de la visión, y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Eso fue cuando vio la zarza ardiente. Eso fue una visión en el mundo espiritual que él tuvo la experiencia. Voy a decir los otros versículos donde están las otras. Usted las puede buscar después. La visión de Ananías cuando vio a Pablo en Hechos 9:10. La visión de Pablo cuando vio a Ananías en Hechos 9:12. La visión de Cornelio con Pedro en Hechos 10:3. La visión de Pablo cuando vio al varón de Macedonio en Hechos 16:9 y 16:10. La visión de Pablo cuando se le dice que predicara el Evangelio en Hechos 18:9. Estas son visiones que fueron en el espíritu, que ellos vieron en el mundo espiritual. Ahora, no solo las palabras que usamos, sino en la misma Biblia te da detalles de cómo ellos vieron esa visión. Pedro habla de esto. Okay. Primero, el lienzo que vio Pedro, en Hechos 10:17 y 10:19. Esto que vamos a ver es una confirmación que no pasó en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Dios le mostró a ellos una visión en el mundo espiritual para que ellos vieran. Pero en Hechos 11:5 nos da un detalle de en qué estado mental estaban ellos cuando vieron esta visión. Y te enseña que no pasó en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Hechos 11:5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un vaso como un gran lienzo
que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía hasta mí. Ok, esta palabra éxtasis quiere decir un desplazamiento de la mente, quiere decir el desconcierto, éxtasis. Ok, ¿qué son los sinónimos de estas palabras para poder entenderlas un poco mejor? Sinónimos: perplejidad, confusión, distracción, niebla, rascarse la cabeza, laberinto, desconcierto, perplejidad, enredo, giro. Okay. Otra palabra, en una confusión. Otra palabra, cuando él vio esto, como era algo espiritual, se confundió. Es como si ahora mismo Dios te enseña una visión a ti y tú en el momento no la entiendes. Estás confuso. Es una visión espiritual. Porque lo espiritual no se puede entender con la mente física. Dios te tiene que dar la revelación de eso. Y esto es lo que vamos a ver que pasó con Pedro. Okay. Con ese pensamiento que lo espiritual no se puede entender con la mente física, sino que Dios te tiene que dar la revelación. Y en muchos casos la revelación no se te da en el mismo momento, sino que se te da más tarde. Esto es lo que pasó con Pedro. Cuando él vio ese lienzo, después cuando termina yendo a donde Cornelio, él entendió lo que estaba pasando. Se le dio la revelación de la visión. Ok, vamos a leer en Hechos 12:9. Y saliendo le seguía y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Esto le estaba pasando a Pedro. Pedro estaba en la cárcel y vino un ángel a sacarlo. Y como estaba tan confundido de lo que estaba pasando, él dijo, esto tiene que ser una visión. Porque él entendió que en la visión había confusión porque era algo espiritual. Ahí te da otro detalle diciéndote que esta visión es algo espiritual. Ahora vamos a leer qué fue lo que pasó en la transfiguración de Jesús. Vamos a leer desde Mateo 16:21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Okay, ¿qué está pasando aquí? Jesús le lleva diciendo a ellos que él vino de Dios y que él tenía que padecer como estaba todo escrito en la profecía y en la ley, los sacrificios y todo eso era una sombra de lo que le iba a pasar al Mesías. La profecía te decía que él venía del cielo y que iba a nacer y iba a hacer un sacrificio por nuestros pecados, iba a pagar nuestra deuda. Entonces Pedro, no entendiendo eso, porque ellos lo consideraban como alguien que venía de Dios y que era un gran maestro y profeta, pero ellos no habían entendido en completo que Jesús era el Hijo de Dios, que estaba con Dios y vino a hacer ese sacrificio. Por eso Pedro le dice, no dejes que esto te acontezca, porque él no entendía todavía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿por qué aprovechará el hombre si negare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ve? Le está diciendo, yo sé que va a hacer eso.
pero ellos no entendían todavía. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto lo más seguro estaba hablando de Juan, que él le enseñó, le mostró a Juan lo que iba a pasar en su segunda venida. Pues dijo, no vas a morir hasta que veas la segunda venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, que le iba a revelar lo que iba a pasar. Mateo 17:1. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, en Lucas 9:31 está la misma historia y te dice que aparecieron con gloria y hablaban de su partida, la cual él había de cumplir en Jerusalén. Ok, vamos a explicar aquí por qué Moisés y Elías se aparecieron y por qué estaban hablando de su partida. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Como ellos todavía no habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios, que venía del cielo, que estuvo con Dios, que era la imagen de Dios y tenía que hacer lo que estaba escrito en la ley y en la profecía, entonces, como ellos creían en la profecía y en la ley, pero no habían entendido, entonces Dios permitió que ellos vieran esto y vieran al que representaba la ley, Moisés, y al que representaba los profetas, Elías, hablando con Jesús de esto. En otras palabras, para el entendimiento de ellos, los dos estaban diciéndole a Jesús, por eso fue que hicimos esto, y por eso fue que escribimos esto, y por eso fue, para que ellos entendieran que lo que estaba escrito en la profecía y lo que estaba escrito en la ley era lo que el Hijo de Dios iba a hacer, Jesús. Mateo 17:4. Entonces respondiendo, Pedro dijo a Jesús, Señor bueno, es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Ahora, en el libro de Mateo yo he encontrado en escritos más originales que hay muchas palabras y hasta sentencias completas que le han quitado. Pero Lucas siempre está ahí para ayudarnos. Lucas 9:33. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Qué les recuerda esto? La confusión. Estaba confundido. Lo mismo que estábamos hablando antes. Esta visión espiritual le trajo confusión. Por eso Lucas nos dice aquí, no sabiendo lo que decía. Esta visión que ellos tuvieron fue en lo espiritual. Ahí no estaba Elías y Moisés físicamente, como mucha gente cree que bajaron del cielo y estuvieron ahí con Jesús. Eso no es verdad, porque los muertos ahora están muertos hasta el día de resurrección. Por eso les decía que esto cambia la doctrina, porque si tú presentas que ellos bajaron del cielo, entonces tú crees en la inmortalidad del alma antes del día de resurrección, y eso es antibíblico. Esto fue una visión en lo espiritual que Dios permitió que ellos vieran para que ellos entendieran que Jesús era el Hijo de Dios. Mira lo que pasa más adelante. Después que ellos vieron a Moisés y vieron a Elías hablando de lo que ellos mismos habían hecho, señalando a Jesús, mira lo que pasa. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Otra palabra, lo que ustedes saben de la ley,
lo que ustedes saben de la profecía se ha cumplido con mi hijo, ahora él tiene la última palabra. Eso es lo que quiere decir eso. Antes ellos dudaban de que él era el Hijo de Dios. Dios el Padre les permite ver a Moisés y a Elías, asegurándoles a ellos que este era el Mesías. Ahora el Padre le dice a él oíd. Él tiene la última palabra, porque él va a cumplir, él ha cumplido todo esto. Mateo 17:6. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús vino y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En otras palabras, no le digan a nadie que yo soy el Mesías hasta que la prueba final se haga llevado a cabo. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Lo de Moisés y Elías. Vamos a leerlo en Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Este fue el resultado de ellos entrar a un entendimiento completo de lo que Jesús les estaba diciendo desde el principio. Les enseñó en la transfiguración, y al ser resucitado, entonces ellos entendieron completamente. Aquí él está hablando bien seguro. ¿No era necesario que él muriera para que entrara en su gloria? ¿No lo había dicho Moisés, desde Moisés hasta todos los profetas? Eso está en el cumplimiento. Ahora, tenemos que entender que la palabra aquí visión, y te lo enseña con las palabras originales, fue algo en lo espiritual que el Padre les mostró a ellos. No podemos creer que este era Moisés y Elías que bajaron del cielo para verse con Jesús, porque entonces creemos en la inmortalidad del alma, y eso es antibíblico. El alma que pecare, esa morirá hasta el día de resurrección. Yo espero que les haya gustado y que sigan estudiando.